Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Sayap Valderas Acosta. Soy docente en la Escuela Normal Superior Federal de Aguascalientes y en esta ocasión voy a presentar experiencias y significados de la práctica docente de estudiantes normalistas en pospandemia. Dimensión social de la práctica docente. La práctica que realizamos en la Escuela Normal Superior con los alumnos es primordial para su preparación académica, ya que ellos tienen un primer acercamiento con los alumnos desde primer semestre, haciendo observaciones en distintas escuelas. Este acercamiento que tienen es progresivo porque a través de los años, de los semestres, ellos van teniendo distintos contactos con los alumnos, es decir, primero es la observación en los primeros semestres y después van practicando en diferentes escuelas con distintos grupos. Es decir, esta práctica que se lleva es realmente importante. La tarea de educar no es fácil debido a que se tuvieron que implementar distintas series de estrategias y un cúmulo de recursos para facilitar el proceso de enseñanza y de aprendizajes entre nuestros maestros y alumnos, tomando en cuenta el contexto donde se encontraban, ya que estas situaciones de este acercamiento progresivo no se pudo realizar durante la pandemia. Bueno, ¿y qué fue lo que pasó con estos alumnos? Bueno, pues tuvimos que trabajar desde casa. Desde casa, tanto ellos como nosotros nos reunimos por videollamadas, en donde lo único que se pudo realizar, bueno, pues fue llevar a cabo algunas entrevistas con diferentes escuelas, con diferentes directivos y alumnos para conocer de qué manera estaban trabajando, conocer la infraestructura, los modos de trabajo que tenían ellos en ese momento y de qué manera podían auxiliarlos, tomando en consideración que no hubo ningún acercamiento, simplemente era, como lo menciono, mediante algunas videollamadas o conferencias y también por mensajes vía WhatsApp y otros más. Bueno, pues fue con algunas otras plataformas como Classroom o por algunas redes sociales como Facebook, en donde se les daba información a los alumnos acerca de cómo ir avanzando en sus actividades y bueno, también se les daba información acerca de los temas, calificaciones y algunos otros informes que eran de interés para ellos y para los papás. Este trabajo se realizó con 29 estudiantes de la licenciatura en Enseñanza y Aprendizaje del Español en Educación Secundaria. Bueno, debo de comentar que debido a la demanda social, debemos de apreciar notablemente esta dimensión social. ¿Por qué? Bueno, pues porque esta dimensión nos habla acerca de cómo las personas se involucran en diferentes sectores llevando a cabo, bueno, su tarea como facilitador educativo, ¿sí? El quehacer del docente no es nada fácil y obviamente siempre deben de estar pues relacionados tanto el docente como el sector social. Es algo que jamás se va a poder separar o trabajar de diferentes maneras. Siempre van, bueno, trabajando de la mano. Por ello, la importancia de conocer los impactos en estos procesos de enseñanza y de aprendizaje y aquellas características de esos contextos, de esos diferentes contextos sociales que no se trabajaron de la manera tradicional por los diferentes factores durante esta pandemia. Por ello, bueno, pues tomando en consideración estos 29 estudiantes de la licenciatura de enseñanza y de español, se implementaron algunos instrumentos para conocer, bueno, algunos aspectos importantes para continuar con este trabajo con ellos. Y bueno, hubo
unos cuestionarios que implementamos con los alumnos, pedimos que contestaran y bueno, gracias a ello nos dimos cuenta que el 6.8% de los alumnos de estos 29 estudiantes que les comento, bueno, pues se dieron de baja por tener que buscar un trabajo, ya fuera un trabajo adicional al que ya tenían antes o un trabajo que no tenían, pero por necesidades en su familia y en su contexto tuvieron que buscar. Cabe destacar que una de estas personas que se dio de baja, bueno, se dio de baja porque ella trabajaba como enfermera en un hospital aquí en nuestra ciudad de Aguascalientes y bueno, pues los trabajos y las horas interminables en el hospital tuvieron que acrecentarse también debido a la pandemia. Se contagió esta alumna y por último, bueno, decidió después de salir de su enfermedad por COVID continuar en el trabajo. Entonces, bueno, pues ese es este porcentaje del 6.8. También tenemos el 13.7% de los alumnos que vivieron la pérdida de un miembro de su núcleo familiar. Y bueno, creo que mundialmente es conocido todo esto, alguna pérdida, si no es de algún familiar, pues de alguien cercano a nosotros, ya sea amigo o compañero del trabajo. Entonces, bueno, pues este porcentaje es muy alto, vivieron esa pérdida, mencionaban los alumnos y también hubo quienes no solamente un miembro, sino más miembros de su familia que lamentablemente fallecieron. Con el 17.24% de los alumnos afirmaron tener problemas de conectividad, y de conectividad me refiero a no tener tal vez ni siquiera alguna herramienta de trabajo como un dispositivo móvil, un celular o una computadora, o había quienes tenían solamente un dispositivo para trabajar entre diferentes o varios miembros de la familia. Y también en este aspecto cabe destacar que la conectividad, refiriéndome a Internet, tal vez no era la adecuada o tal vez ni siquiera por el contexto en donde ellos se desarrollan o donde viven tenían ese acceso. Entonces, bueno, pues hay quienes se iban a una zona cercana de su familia pública, como alguna plaza, cierto tiempo para recibir ahí algo de conectividad en internet, hacer algunos trabajos y después regresar a sus casas, ¿sí? Con el 3.4%, bueno, los alumnos mencionan verse afectados emocionalmente. Y emocionalmente, bueno, pues creo que me atrevo a decir que todos nos hemos visto o nos vimos afectados emocionalmente durante este periodo en donde no pudimos salir, no pudimos tener convivencia social como lo hacemos o como a lo que estábamos acostumbrados a hacer comúnmente. Entonces, de aquello, esa importancia de la dimensión social, que nunca podrá separarse. ¿Por qué? Pues porque el ser humano es un ser social. Y bueno, para concluir con estos porcentajes, menciono el 17.24 de los alumnos indicaron que, bueno, los contenidos de los programas y aquellas indicaciones que se hacían por parte de los docentes no eran claras, no quedaban totalmente clarificadas para los alumnos, ya fuera mediante una conferencia o solamente con algunas indicaciones escritas para que leyeran ellos en su momento, en sus correos o en alguna plataforma. Entonces, bueno, pues este 17.24% es realmente importante para estas situaciones y de considerar como nosotros los docentes. Bueno, bien lo mencionan López y Rodríguez, que el hecho de no contar con los escenarios y herramientas tecnológicas, así como la infraestructura tecnológica docente en formación, truncaron sus estudios, destacando una necesidad primordial
que faciliten los recursos para que los alumnos continúen y concluyan sus estudios. Por supuesto que esto es algo primordial y vital en esta modalidad de trabajo virtual. Definitivamente, bueno, después de hacer esta investigación y llegar a las conclusiones, nos damos cuenta de que las interacciones sociales son necesidad del ser humano y bueno, con ellas, bueno, nos damos cuenta que es un acto muy complejo, muy difícil de poder tratar de otra manera, aunque tengamos tecnología, siempre va a haber algunas situaciones que nos van a ir limitando en esa interacción entre el alumno y el docente, entre ese proceso de enseñanza y de aprendizaje. Definitivamente nos damos cuenta que no podrá ser sustituida el aula de clases, porque necesitamos tener esa interacción con los alumnos para poder llevar a cabo todo este proceso. Y también nos damos cuenta, bueno, de que esta dimensión social, bueno, pues son decisiones y prácticas de los profesores frente a diversas condiciones, ya sean culturales y sociales, que inciden a enfrentar a los alumnos a diversas experiencias escolares. Y bueno, se convierte en un espacio donde entra en juego la manera más clara de igualdad de oportunidades educativas, las cuales pues nos damos cuenta que en lugar de igualdades, bueno, se abrieron más dificultades educativas, que es con lo que tenemos que estar trabajando desde antes de pandemia, durante y post, para precisamente ayudar a estos alumnos en todos estos procesos. Muchas gracias.